Buenas noches, distinguidos amigos de la Sociedad Peruana de Cancerología, de más colegas del país y los que estén conectados en el mundo. El doctor Edgar Amorín Cajal, quien les habla, es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cancerología y hemos querido realizar este coloquio en función al Día Mundial contra el Cáncer, para lo cual tenemos dos panelistas, la doctora Tatiana Vidaurri, quien es la presidenta de la Sociedad Peruana de Cancerología, es médico-oncólogo, tiene muchos cargos a través de su currícula que no vamos a explayarnos, y también tenemos un invitado internacional que es el doctor José Antonio Vega Barandiarán, quien es cirujano oncólogo. Su posición actual es de subdirector del Departamento de Tórax Senior Staff del Hospital Regio Clínica en Alemania. Esta noche vamos a tener la oportunidad de tener dos bloques. La primera parte, en la cual va a participar la doctora Tatiana Vidaurri como expositoria de un tema que es el control de cáncer. La segunda parte va a ser el panel de discusión al respecto y finalmente las conclusiones que eventualmente se darán al término de la hora. La duración de este programa, como decía, dura 1 hora y vamos a empezar con esta representación de la doctora, y en el momento de la participación de ustedes eventualmente va a estar abierto, sea mano alzada o comunicación directa de parte de los asistentes o de los oyentes a este certamen. Entonces, buenas noches, doctora Vidaurri, doctor José Antonio Vega, bienvenidos, y vamos a dar por inicio a esta reunión científica con motivo del Día Mundial contra el Cáncer y eventualmente como expertos en la materia. En principio vamos a dejar los micrófonos a la doctora Tatiana Vidaurri, que nos va a hacer una pequeña presentación sobre qué significa el control de cáncer. Muchas gracias, doctora Amorín, gracias por la actividad en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. También agradecidos del doctor Vega por estar presente el día de hoy con nosotros desde Europa. Voy a compartir la presentación. No sé, Lilian, si me habilitas, por favor. También gracias a todos los que están conectados. Vamos a tratar de hacer una revisión sobre la mirada regional y local del control del cáncer. Sabemos que en el mundo hay 20 millones de casos nuevos con diferentes problemas y factores de riesgo, 10 millones de muertes también en el mundo, y 70% de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. Gran causa de los problemas, los factores de riesgo son factores que se pueden prevenir, como son el tema asociado al tabaco y también factores dietéticos y de la obesidad. Sin embargo, en países como los nuestros, todavía los agentes infecciosos juegan un rol importante, dentro de ellos el virus del papiloma humano, el Helicobacter pylori, el HTLV1 y otros que están relacionados, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. En el 2040, 67% de los casos estarán en los países de bajos y medianos ingresos, y este impacto económico del cáncer se ha ido incrementando y cada vez se vuelve un problema más importante. Y esto varía incluso dentro de un mismo país, y a medida que los países van desarrollando su carga de cáncer va cambiando en escala y en tipo. Y tenemos también distribución mundial de los cánceres asociados a la obesidad, que produce una serie de diferentes tipos de cáncer, incluso cáncer en la mujer, sobre todo cáncer de mama, y que estos son situaciones o factores que podemos modificar con los estilos de vida saludable. Este tema también del tabaco, donde el doctor Amorín tiene una tarea sumamente... Uy, no sé qué pasó, se desconectó. Estábamos hablando del tabaquismo, donde siempre desde el INEN y con el doctor Amorín y otros especialistas e investigadores han trabajado mucho el tema en Perú, pero este es un problema a nivel global, sobre todo incluso en China, Rusia, Indonesia, son problemas muy importantes que todavía no se han podido controlar. Pero Latinoamérica está experimentando una serie de cambios, dentro de ellos demográficos, economías emergentes, que llevan por la prosperidad a nivel global, avances biotecnológicos,
poblaciones en Latinoamérica están muy mezcladas, tanto nativoamericanos, europeos, africanos. El tema del cambio climático, la globalización, todos estos conceptos modernos, ¿no?, van haciendo que el cáncer se vuelva un problema mayor de salud pública y tiene todo un reto para afrontarlos. Incluso la incidencia y mortalidad, vemos en números que Brasil es uno de los que tiene más carga, pero todos los países van lidiando con estas diferentes circunstancias, dentro de los cuales América Latina, a pesar que tiene menos número de casos, pero la mortalidad es mayor, principalmente por los estadios clínicos avanzados y también en parte por un acceso que es limitado a la atención integral del cáncer. También entendiendo esta transición epidemiológica en el tema de los cánceres relacionados a las infecciones, que van pasando a los cánceres relacionados a los estilos de vida, sobre todo en países de ingresos bajos y medianos, es importante planificar programas de control del cáncer personalizados a cada realidad para reducir las muertes futuras y el sufrimiento por esta enfermedad. Esto es lo que vamos viendo en América Latina, los cambios de la población, ¿no?, de rural a urbana, van generando estos problemas analizados a través del índice de desarrollo humano, y vemos que dependiendo de qué índice tiene cada país, van dándose el perfil epidemiológico de cada realidad, ¿no? Y es así que el cáncer, a pesar que esté en aumento y tenemos suficientemente esta evidencia que va a ir incrementándose, los presupuestos o los fondos todavía son limitados y llevan a la pobreza a miles de personas o a millones de personas cuando esta persona padece la enfermedad, sobre todo porque representa una gran carga en el gasto de bolsillo. Y si estas realidades no se ayudan a estas personas a enfrentar la enfermedad, a pesar que uno pueda invertir en los países y no tengas, digamos, dificultades de repente de la inversión en per cápita, lo que interesa no solamente es la realidad de ayudar económicamente en la inversión sobre la enfermedad, sino cómo le estás ayudando, es el diseño de la intervención, si realmente esa inversión llega al paciente o llega a la población. Entonces, estas formas de generar son plataformas donde en el modelo de salud global o control global del cáncer tiene que haber una relación entre los diferentes espacios que enlazan para generar las acciones en la lucha contra el cáncer. Y esto afrontado desde la atención sanitaria, que tiene que tener un valor en función al resultado con el paciente, es decir, al recurso invertido. No es lo mismo un sistema de atención, digamos, basado en el financiamiento que un sistema de atención basado en el valor de la salud. El éxito financiero de un participante, de un espacio del sistema no es lo mismo al éxito del paciente. Entonces, por eso, lo que se tiene que centrar son los principios de atención basado en el resultado en el paciente, y eso se logra a través de la integración del proceso salud-enfermedad en todos los espacios, desde antes que se enferme el paciente, desde la promoción de la salud, la prevención, hasta los cuidados paliativos, y dándole realmente una medición del resultado en función al proceso del cuidado, al proceso, porque si el control del proceso es el nivel de la condición médica del paciente sobre el ciclo de la atención integral, el resultado es más real a ayudar a una persona a controlar la enfermedad o ayudar a una población a controlar tanto en la parte preventiva. Entonces, cómo medimos y cómo organizamos el sistema es parte clave para reducir la mortalidad por cáncer, en este caso en una intervención de control de cáncer, poniendo al paciente y en la población en el centro de la atención y sin descuidar todas las acciones que hay que hacer, tanto en forma integral, integrada o integrativa. Así se enfoca un plan de control del cáncer en todos los espacios, desde
desde de la máxima autoridad hasta el ámbito académico. Y esto ha sido un gran desafío en nuestro país, con acciones que lograron cambiar un poco la realidad del cáncer en el Perú a través de estos programas de acceso universal y equitativo a la prevención y atención oncológica integral, marcado en diferentes espacios, como es el aseguramiento en el sistema de atención, y también las acciones realizadas desde el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, lo que han generado un cambio positivo de protección del paciente, pero también de implementación y desarrollo de la oncología a nivel nacional. Los cambios fueron muy significativos, inéditos probablemente en el Perú y en el mundo, pero dentro de las lecciones aprendidas tuvimos la oportunidad de trabajar con la sociedad civil, la importancia de la educación, la participación de los grupos de pacientes, los grupos de voluntariado, para generar esta visibilidad y poner en agenda pública las necesidades de los pacientes y de la población. Los programas también de acompañamiento, de navegación, de soporte social, apoyo complementario desde que te diagnostican cáncer, si es mujer, si necesitan actividades de apoyo que le llamamos onconavegación. Estos espacios se convierten en redes de apoyo que empoderan al paciente, a la mujer, en este caso de cáncer, en el modelo del Club de la Mama, y ayudan en el cuidado de su salud y ayudan también a transmitir ese mensaje de esperanza a los pacientes que están lidiando con la enfermedad. Cuando vino la pandemia, aumentó la mortalidad, un exceso de 23% de muertes relacionadas al cáncer, relacionados a los confinamientos. Los que más impactó es el primer y segundo confinamiento, lo que genera casos avanzados, y también coincidentemente hay una limitación del presupuesto oncológico, y de ahí viene la idea de la Ley Nacional del Cáncer. Dentro de los objetivos de la ley es retomar todas las acciones de la prevención y control del cáncer. Sin embargo, esto tiene que ir empatado con el sistema presupuestal, y para recuperar el camino a seguir a través de todas las acciones que se necesitan reconstruirse, y sobre todo las instituciones académicas oncológicas de nuestro país, como la Sociedad Peruana de Cancerología, juegan un rol muy importante en esta promoción de acciones de transferencia, educación y conocimientos que contribuyan al buen desarrollo, no solamente de la oncología, de la educación, sino también de las buenas prácticas clínicas y de la investigación. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido digamos, un pincelazo muy grande en pocos minutos que la doctora Vidaurre, con la experiencia que tiene. Ella también tiene una experiencia no solamente de carácter asistencial, sino administrativa como exdirectora del INEN, y también ha participado en foros internacionales en el día a día. Y estas vivencias permiten hacer un planteo en la cual la Organización Mundial de la Salud considera prudentemente que hoy día se conmemora básicamente el día para hacer recordar que todos los días del año eventualmente nosotros concienticemos a la población como médicos, oncólogos, especialistas en cada área, recursos humanos, que deberíamos hacer que se movilice a la sociedad, tal cual lo comentó la doctora en uno de los pasajes del comentario, respecto básicamente a lo que se llama prevención y control de cáncer. Sin estas dos herramientas, eventualmente nosotros no podemos manejar. La OMS dice esto en términos prácticos. Quisiera preguntar primero al doctor, a nuestro amigo, doctor Vega, Antonio Vega Barandiarán, ¿qué está pasando respecto al tema de la implementación de prevención y control temprano del cáncer, probablemente en el mundo? ¿Cómo se enfoca esto, por lo menos en la parte donde ustedes están viviendo, en la parte de Alemania, europea? ¿Qué está pasando en el comportamiento? Sabemos que es diferente a todo lo que es Latinoamérica o países desarrollados. ¿Cómo sería la evaluación desde el punto de vista sistemático a este respecto? Buenas noches, doctora Morín. Buenas noches, doctora Vidaurre. Muchas gracias por la invitación. Si me hubiera hecho esa pregunta antes del COVID, la respuesta hubiera sido un poco diferente. Lamentablemente,
la pandemia nos ha dejado o ha dejado los sistemas de salud en una franca evidencia en los déficits que tenemos. No interesa a país desarrollado o en vías de desarrollo. Y ha frenado bastante los temas de control y los temas de prevención de cáncer, ¿no? Sobre todo en la parte de investigación y en aplicación de los sistemas, ¿no? Actualmente se está tratando de retomar. Está volviendo a entrar el tema de lo que es en mi caso, en el cáncer de pulmón, que es la parte en la que yo tengo más experiencia y es la que manejo. Se está volviendo a discutir los screenings con tomografías de baja dosis, ¿no? Pero como le digo, todo se ha retrasado básicamente 3 años por estos problemas. En Alemania se maneja de la siguiente manera, no todos los pacientes en general son atendidos por un médico primario. Lo que se llama un médico de cabecera, lo que sería un médico general. Este es el médico que inicia cualquier diagnóstico en base a la consulta que cada persona en Alemania tiene por lo menos una vez al año. Y de acuerdo a eso, él es el que indica los controles, y de acuerdo a la sintomatología y a la evaluación y a la historia clínica que pueda tener el paciente o la historia familiar de cáncer, y de acuerdo a eso se guían los estudios, ¿no? Hay dentro de los planes de salud, hay ciertos estudios que se realizan, ya sea para la prevención de cáncer de mama. A ciertas edades se inician con las mamografías, se inicia con las ecografías, y igual que para el cáncer de colon, ¿no? Ya son protocolos establecidos que cada año se revisan y se toman las decisiones de o si se continúan o se retrasan, en el sentido de a qué edad se inician estos controles, o se adelantan, ¿no? De acuerdo a las incidencias de los años anteriores. Pero como le digo, los últimos 2 años no se ha realizado ningunos cambios, al contrario, nos hemos retrasado un poco porque la salud se ha visto mermada en general, los sistemas de salud por la pandemia, y nos ha dejado en Ahora, un proceso de cuéntanos, reestructuración. cuéntanos al respecto, José Antonio, en el programa de manejo y prevención, ustedes tienen una normativa específica, como pasa acá, que ahora va a ser la siguiente pregunta a la doctora Tatiana, respecto a la ley de cáncer, o tienen un rigor especial de una visión diferente? No hay una ley general de cáncer, no tenemos. Hay una ley general de salud que maneja digamos, los reglamentos básicos, las necesidades básicas de la población y los implementos de los sistemas de salud, los hospitales, los institutos y los centros oncológicos. Pero básicamente cada una de nuestras entidades o de los hospitales son autónomos, manejamos nuestros propios presupuestos. Lo que sí nos controlan son, por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, para hacer un centro de cáncer de pulmón especializado, es requerido realizar una serie de casos al año. O sea, yo como cirujano no puedo operar cáncer de pulmón si es que no realizo un mínimo de 70 cirugías al año. O sea, no estaría autorizado para hacerlo. Entonces ese es el medio de control que realizan, y en temas de presupuestos, cada entidad es autónoma, ¿no? Le traslado la misma pregunta a la doctora Tatiana. Sabemos que tenemos una flamante ley que salió hace poco y que eventualmente los niveles de manejo de prevención y diagnóstico temprano, me imagino que están involucrados en este tema con energía, con mayor punche, por así decirlo. En algún momento este foco que nos habla la OMS de garantizar que la comunidad tenga un mejor cuidado en el cáncer vinculante a prevención y diagnóstico temprano. ¿Cómo está enganchado este tipo de legislación peruana? ¿Es un patrón adecuado, me imagino, respecto a todo lo que está pasando en Latinoamérica? Porque Perú tiene una ley específica al respecto. ¿Cuál es el comentario al respecto? Creo que hay que separar un poco la ley, que la ley como
digamos, como texto, está completa, digamos. Incluye todo el proceso salud-enfermedad, incluye todas las acciones que corresponden para un programa de control, de prevención y control del cáncer. Sin embargo, cuando se ha reglamentado la ley, ha tenido contradicciones y también limita las acciones de prevención en servicio. Es decir, en cáncer, la prevención, como lo mencionaron, no es que solo llegas a comunidad y haces campañas o haces sensibilización, educación. Necesitan ser atendidos en un consultorio, en primer nivel de atención. Nosotros acá teníamos preventorio con el Plan Esperanza, donde ahí no solamente hay especialistas, digamos, que tienen que podrían ser oncólogos o especialistas relacionadas a la oncología, médicos de familia, ginecólogos, urólogos. En esos modelos de primero o segundo nivel de atención, donde se abren las puertas al sistema, es donde se realiza la prevención, porque son prevención especializada, aunque no querramos entender en cáncer, como dicen cáncer de pulmón, en países desarrollados hacen tomografías de baja dosis, hacen programas de intervención de cesación de tabaco. Entonces, la prevención tiene que ser en servicio. Si eso se limita, vamos a tener un aumento de casos avanzados porque la prevención en comunidad o campañas de proyección a la comunidad no es suficiente porque solo sensibiliza para disminuir los factores de riesgo. Esas son las diferencias entre lo que debería ser, digamos, retomar las acciones como se venían desarrollando con el Plan Esperanza, como debería haber sido reglamentada la Ley Nacional del Cáncer. Y ahora podría mejorarse o modificarse porque en realidad son documentos normativos que solamente necesitan ser, digamos, rectificados, ¿no? Ahora, en términos prácticos, nosotros sabemos muy bien que lo que significa el control de cáncer es mejorar la calidad de vida del paciente, disminuir la mortalidad básicamente del paciente con cáncer, y esto implica mejor sobrevida y menor mortalidad eventualmente para el paciente que tiene cáncer. Sería mucho menos aún si los programas de prevención funcionaran eventualmente en los niveles de manejo médico a nivel nacional y quizás también internacional, porque esto no va a cambiar. José Antonio va a decir lo mismo. Cuando uno tiene detección temprana, igualmente tiene que tener los mecanismos adecuados, equipamiento adecuado y oportuno para que el paciente que no tiene síntomas tenga, como tú acabas de comentar, chance de tener una detección temprana como paciente asintomático, en el cual tiene potencial de curación mucho más que aquel paciente que es sintomático y va a buscar al médico para buscar un diagnóstico. En ese, digamos, marco, la implementación sistemática de intervenciones básicamente está vinculado a aspectos de cáncer que pueden ser modificables desde el punto de vista, o mejor dicho, que pueden ser controlados por el médico de acuerdo a los programas que tú has comentado, como hábitos y estilo de vida, no exposición a cancerígenos y radiación solar o infecciones. Esto eventualmente tiene un costo importante. En cambio, hay otros aspectos que son no modificables. Nos gustaría que hable, por ejemplo, el doctor Vega, que nos diga, ¿la edad y genética es muy fuerte en Europa comparativamente con América o es parecido en relación a estos aspectos modificables de tener el cáncer y no modificables? Estoy hablando de los no modificables que uno con la edad empieza a tener el cáncer o sí, y también vinculado a aspectos genéticos. Y los que uno puede controlar son cánceres, por ejemplo, de la mama, colon, pulmón, etc. Unas palabras al respecto. Definitivamente existe una diferencia demográfica, ¿no? Ahora, mi experiencia cuando estaba en el Perú, nosotros no hacíamos muchos estudios genéticos. Hoy por hoy la cantidad de mutaciones que podemos analizar es muy grande. En el centro donde nosotros estamos, por ejemplo, todo paciente diagnosticado de cáncer de pulmón se le hace un panel donde tenemos el PDL1, el EGFR, KRAS y una serie de otras mutaciones que podemos
hoy en día que se pueden determinar si el paciente las tiene en cierto porcentaje para decidir las terapias target, ¿no? Y darle una opción sobre todo a los pacientes que están en un estadio en el que no le podemos ofrecer la opción quirúrgica. Por ese lado sí vemos que hay una alta mutación en la población europea, pero también es algo que viene cambiando por lo mismo que dijo la doctora Vidaurre. Hoy en día es un mundo globalizado, las puertas están abiertas, en los últimos 10 años han habido ciertos eventos que han hecho que la población migre mucho. Entonces, estamos viendo que las curvas van cambiando un poco, ¿no? Tenemos ahorita con los problemas de los asilos, con las personas que han venido huyendo de la guerra y de la posguerra. El tema del COVID ha hecho también que mucha gente, cuando se han vuelto a abrir las vías de comunicación y los viajes, han empezado a migrar en busca de trabajo. Y eso hace de que tu población, que tú tenías un control, un estudio, digámoslo, estándar de las poblaciones, se ve que va cambiando. Entonces tenemos ahorita estamos viendo otro tipo de fenómenos. El tabaco, bueno, podría ser un modificable, vemos que también genera algunos tipos de mutaciones en ciertos pacientes, ¿no? En Europa el nivel de fumadores es bien alto, ¿no? Es uno de nuestros principales problemas, más que cualquier otro, ¿no? Lamentablemente no podría compararlo con el Perú porque no tengo las cifras de cuáles son o qué tipos de mutaciones encontramos en nuestro país, ¿no? Bueno, en realidad, en función a todo lo que es tecnología, ha mejorado tremendamente en función también al diagnóstico temprano y también diagnóstico de estudios moleculares en todas las áreas, en todas las patologías oncológicas. Ese es un tema que es ya universal, efectivamente, y existe probablemente un mapa en el cual nosotros podemos atribuir que es de carácter molecular vinculante a cada órgano, a cada tipo de cáncer. Entonces, Tatiana, nos gustaría que comentes respecto a términos asistenciales y prácticos en Latinoamérica. En general, cuando uno va a los foros en diferentes países, escucha más o menos un común denominador en la cual la prevención de diagnóstico temprano en América Latina no está fortalecido, y eso varía de país a país en más o menos. Se sabe muy bien que existen algunas patologías que pueden ser controlables, que uno tiene predicción de qué pacientes son los que eventualmente van a tener papilomavirus, igual cáncer de cuello uterino, quiénes se deben vacunar para evitar de tenerlo. Igual pasa con infecciones, hepatitis B, C, para hepatocarcinoma, etc. Nuestra institución recibe una buena cantidad de pacientes en diferentes estadios clínicos y eso pasa en toda Latinoamérica y mayormente la mayor parte de ellos vienen en estadios 4, 3 y eventualmente en quienes no se puede ayudar mayormente y esto genera un fuerte gasto de bolsillo, como tú comentabas, alteración en el núcleo familiar, problemas de carácter social, etc. ¿Tú tendrías una fórmula para reconocer, digamos, cuáles son la estigmatización al respecto del punto de vista asistencial y político? De la política de cáncer me refiero. Y me pregunta, doctor. Sí, Tatiana, para ti. En países como Latinoamérica, en países, digamos, en desarrollo, tienen que afrontar generalmente un perfil epidemiológico más amplio. El cáncer como de los países pobres que están relacionados con las infecciones y el cáncer de los países desarrollados porque son países que están evolucionando, que están progresando y al progresar se van a dar los cánceres de los estilos de vida, digamos, que son tipo obesidad. Entonces, todo ese tipo de, digamos, el perfil va a ser, digamos, afrontar todos los tipos de cáncer en realidad. Si tienes un programa de control de cáncer de repente en país desarrollado, que ahora está cambiando por las migraciones, como mencionó el doctor, que antes ellos tenían tamizajes para 3 tipos de cáncer, nosotros teníamos tamizaje para 7 tipos de cáncer. O sea, la prevención en países como los nuestros no es tan barata.
porque tienes que hacer incluso prevención molecular, prevención, ahora vacunación, las vacunas no son tan económicas, entonces es un presupuesto importante para asignar a las acciones de prevención, pero no significa que no se tenga que hacer prevención, significa que esa asignación de recursos te va a ahorrar en el futuro para los tratamientos de los tipos de cáncer que básicamente son enfermedad avanzada, como necesitan tratamientos en continuidad, como son todos los medicamentos de alto costo o de innovación o todos los procedimientos de alta complejidad, que va a ser mucho más fácil afrontarlo si tienes población en estadio clínico más temprano. Entonces el concepto es ese, nosotros tenemos que lidiar con más dificultades y necesitamos afrontar casi todos los tipos de cáncer y casi todos los tipos de estrategias que se necesitan para controlar en cada espacio, ni siquiera de Lima metropolitana, sino en cada espacio regional, en las zonas más alejadas de los países, porque el similar se repite en Brasil, se repite en Colombia, el mismo fenómeno. Tienes que usar estrategias de zonas rurales, como se usan en África. Entonces, todo esto es heterogéneo. Es como decir, los mismos, cuando hablas de de cáncer de mama, triple negativo, la heterogeneidad molecular es casi difícil de entenderlo. Entonces, es como hacer salud pública individualizada. Entonces, por eso yo creo en la individualización, incluso hay que implementar la oncogenómica, la oncología personalizada, y la misma lógica es en salud pública, es la personalización de las necesidades. No puedes empaquetar todas las realidades en un solo modelo cuando tienes que resolver necesidades diferentes en cada espacio poblacional, y más aún si eso es un problema en un país, peor es en las diferentes regiones, comparándolas, si son andinas, étnicas, si son rurales. Incluso ahora en prevención hay riesgos poligénicos para entender las poblaciones, las ancestrías poblacionales. Nosotros tenemos la suerte de tener un instituto donde podemos investigar molecularmente, hacemos colaboraciones internacionales, hemos aprendido a entender todos estos fenómenos, porque hemos trabajado así desde sus inicios. Hay países que no tienen esa suerte y están empezando básicamente, digamos, desde la prevención. Así que creo que lo que no podemos perder es la lógica del control del cáncer y entender que es una enfermedad que tienes que ayudarlo, no solamente en la lógica preventiva, sino en la innovación, en la especialización y la transferencia tecnológica. Yo creo que esa última parte es, el INEN es el ejemplo, diría yo, en Latinoamérica inclusive, y que todos tenemos mucho orgullo de que la capacidad profesional que tiene y capacidad instalada de tipo equipamiento logística está, digamos, es de punta. Como vemos ayer, justamente estamos viendo que la unidad de hematopatología está bien conformada, y cada unidad, cada servicio que está manejando hoy en día el departamento de patología, hemos entendido que la doctora Vidal tiene hoy día, digamos, un conglomerado de unidades al respecto, que eso implica progresión, progreso. En relación a lo que comentaba Tatiana, creo que la pregunta es para los dos. El doctor Vega ha pisado el INEN, se ha formado en el INEN en parte oncológica y tiene, digamos, una trayectoria tremenda que hoy día ha fortalecido su capacidad individual y profesional. Pero quiero que a estas alturas te digan ambos, ¿de qué manera ayudaría la tecnología informática en medicina? Porque en otros campos, educación, ingeniería, etcétera, va excelente. ¿Cómo sería en términos de medicina? Básicamente en Alemania, Comunidad Europea, y para Tatiana sería para Lima, el Perú y quizás Latinoamérica. Tecnología informática en cáncer. Doctora Vidaurre. Yo empiezo.
Sí, por favor. Es para los dos. Creo que hemos tenido una buena experiencia en el desarrollo de la intervención del plan de control de cáncer, cuando se ha tratado de hacer la parte de teleeducación y se ha implementado todos estos sistemas informáticos para conectarlas a las regiones, a la parte educativa, ¿no? Esto ha sido el modelo también para generar un espacio como de implementación de centros de atención a distancia, pero conectados a un centro de mayor complejidad. El modelo fue la quimioterapia satelital de Lamas en una zona de la selva del Perú, donde se implementó el primer modelo, yo diría, creo que un modelo similar o parecido hubo en Australia, yo diría muy pocos en el mundo, donde hemos tenido la oportunidad y ya ahora se ha destetado, ya es un centro oncológico con oncólogo in situ. Entonces, pero ese modelo de implementar para que pueda existir y transferir el conocimiento ha sido usado a través de la tecnología de información, haciendo telepresencia, implementando apoyo incluso a distancia, y todo eso se puede ir desarrollando, no solamente en atención de servicios, sino a través de incluso radioterapia. Se pueden conectar los sistemas digitalmente centralizados e ir interactuando a nivel nacional, regional, incluso global. Revisar eso se hace mucho en investigación, se revisan a través de los sistemas informáticos las muestras, las patologías. Entonces, simplemente es construir el modelo, ir organizando los sistemas de tal forma que, pero asegurando la calidad de atención. Con la pandemia se ha abierto mucho más este aspecto, con la teleconsulta, el telemonitoreo, la teleeducación, la teleorientación. Creo que es bueno, pero no reemplaza la atención presencial. Necesita encontrarse estándares que nos aseguren que se mantenga la calidad de atención, y eso se va a ir viendo en el tiempo con los resultados y los estudios que se vayan teniendo para establecer cuáles son los criterios más óptimos para asegurar que el paciente sea bien atendido. Yo creo que un comentario adicional antes de darle la palabra al doctor Vega es de que ya se han hecho algunas, digamos, acercamientos sobre el TI, que es un libro abierto en cáncer. Tecnología informática está metido en todo, pero tiene un costo importante también. Nos gustaría, por ejemplo, tener una plataforma historia única, obviamente nacional, internacional, para poder comunicarnos desde el principio. Y el otro tema es que se universalice lo que ya se había hecho la vez pasada en Ayacucho, justamente cuando viajamos con la doctora Guidauri y donamos un equipo de mamógrafo. Vimos que recursos humanos no habían para poder hacer la lectura de las mismas. Pero la tecnología informática ahí encaja perfectamente, como dice la autora, se puede hacer muchas cosas al respecto, pero lo único que tenemos que hacer es invertir más al respecto. Creo que tecnología informática es el futuro de todo lo que es comunicaciones. Puede haber un patólogo en Piura y el patólogo en Neoplasia está leyendo las láminas correspondientes allá, igualmente manejando temas de aspectos moleculares. La tecnología, si bien es cierto, cuesta mucho dinero. La tecnología, me refiero a equipamientos, tener un citómetro de flujo, tener un equipo de análisis molecular es muy caro. Sin embargo, creo que la parte basal, en principio, que todos los departamentos y provincias deberían estar enlazados al INEM, por ejemplo, podrían ser una vía de inicio, las dos bases fundamentales para el diagnóstico de cáncer: radiología y la otra es patología. Patología que incluye histopatología y citopatología. Recursos humanos nos falta, pero creo que el afrontamiento de esto a nivel nacional podría ser un avance al respecto. Entonces, pasamos al comentario del doctor Vega sobre TI, tecnología informática. Definitivamente, la tecnología de la informática ya no es el futuro, ya está con nosotros, ya es parte de nuestro día a día. O sea, es algo que efectivamente, como dijo la doctora Vidaurre, la pandemia lo ha acelerado tremendamente.
un dato un poco anecdótico. En Alemania, cuando llegó la pandemia, recién se dieron cuenta que sus redes, o sea, el tránsito en Internet y las vías que tenían abiertas para el uso de Internet eran insuficientes para mantener el volumen que se estaba dando en la pandemia. Y ahí recién se ha empezado a invertir más en temas de tecnología, y en estos 2 años ha crecido tremendamente. Como le digo, cuando empezó la pandemia no se podía hacer teleconsulta, los colegios no podían tener clases porque se caían las redes. O sea, en un país de primer mundo totalmente avanzado, lo que era la red estaba realmente más atrasado que países de Latinoamérica o en otros lugares del mundo, ¿no? Eso ha ido cambiando. Antes ya se estaba tratando, sobre todo el mejor ejemplo ha sido en radiología, porque acá hay una escasez de médicos tremenda. La mayoría de médicos van a otros países de Europa y faltan radiólogos, faltan oncólogos, cirujanos. Entonces se usa mucho la interconsulta ahora por medios de comunicación, ya sea telefónica, ya sea internet. Y lo otro es la comparación de casos, ¿no? Como usted mencionó, enviar las placas. El ejemplo también es el banco de tumores. Por ahí he visto que el doctor Casavilca también está conectado. Se está tratando de tener un tema centralizado donde todos los países tengan acceso a este banco de tumores para poder saber sobre todo estos tipos de cáncer raros que no encontramos un diagnóstico, y poder preguntar y bajar estas muestras y hacer la comparación, ¿no? Entonces, definitivamente la informática está, es parte del día a día de nuestra consulta. Hoy por hoy las conferencias de tumores entre expertos se realizan, o sea, nosotros tenemos 2 veces a la semana conferencias de tumores con diferentes centros, y ya no tiene que ser presencial, lo podemos hacer a nivel de la red, ¿no? Y eso ayuda mucho a acelerar los procesos. Definitivamente otro punto que la doctora tocó y es muy cierto, y y creo que es a lo que hay que también hacer un poco de hincapié. No se trata de todo realizarlo tecnología, no podemos reemplazar el estudio al paciente, la evaluación clínica, la prevención. Esa parte, si bien nos podemos ayudar, estos van a seguir siendo ayudas diagnósticas y ayudas al manejo de los pacientes, pero no van a reemplazar la parte del examen del médico, del estudio del paciente, y llegar a las conclusiones para poder encaminar estos sistemas o estas ayudas que tenemos, ¿no? Pero sí, contestando la respuesta, ya está, es parte de nuestro día a día, ¿no? El trabajo con informática, no es algo que recién va a empezar. Yo hago un paralelo para comentarles a los dos y a la audiencia. Obviamente que también está abierto, o si quiere algún participante comentar algo, estamos listos para las preguntas en la parte, en el bloque de preguntas y respuestas que están abiertas. Hablábamos sobre la informática y que hoy es la ganancia tremenda a través del tiempo. ¿Quién no tiene un celular y ese es un medio de comunicación importante y es una tecnología avanzada? Cada año que nosotros pasamos, nos damos cuenta incluso que la tecnología va variando respecto a la misma, y esto tiene un costo adicional y cuesta más. Yéndome a esa parte, en contrapolación al manejo terapéutico, Tatiana y José Antonio, habíamos hablado de prevención, obviamente, detección temprana, pero la otra parte más fuerte y que cuesta eventualmente es tratamiento. Tratamientos que pueden ser quirúrgicos, puede ser con medicinas oncológicas convencionales, quimioterapia, biológicos, inmunoterapia, genético y entre otros. Esta parte, digamos, está cada día creciente y está vinculado, así como hablaba de los celulares y costos, está vinculado a la industria farmacéutica y también los costos. Tatiana, ¿nos podrías informar al respecto qué es lo que está pasando en el tiempo alrededor de, por ejemplo, el manejo del linfoma, leucemia, linfomatopoyéticos o tumores sólidos que eventualmente en estadios moderadamente avanzados o avanzados hay que aplicarlos, y cuál es la repercusión en la comunidad, en el paciente? Es un tema preocupante, es un tema que se puede solucionar. Los costos para el término de tratamiento en gente que tiene que recibir hoy en día con la tecnología de estudios moleculares, le corresponde tal fármaco a un cáncer de mama,
un fármaco de cáncer de pulmón, y eventualmente esto está protegido el paciente de acuerdo a la normatividad, los recursos, como es el programa del CIS, programas universales que son que en Europa también quiero escuchar qué está pasando al respecto, porque hoy en día hay drogas muy caras y que eventualmente sirven para, de acuerdo a la farmacogenómica, aplicación en uno u otro paciente, una terapia individualizada o no. Tatiana, tus comentarios al respecto. Gracias, doctor. En el Perú tenía un modelo de acceso a los tratamientos de protección social. En general, a través del CIS, que era un modelo de subsidio, que era, digamos, protección de los pacientes de menores recursos y un poco ese subsidio cruzado, solidario a la población de mayores recursos. Esa fue la lógica del diseño del Plan Esperanza, donde la población de menores recursos tenía total acceso gratuito, no es gratuito entre comillas porque no paga el paciente, pero el Estado pone el fondo económico para que no le falte al paciente ningún tipo de medicamento, ninguna atención quirúrgica y ningún tipo de tratamiento de radioterapia, incluso algunos sistemas de protección social en todos los tipos de cáncer, y los cánceres de alto costo, de mayor alto costo, catalogados como eran los 7 tipos de cáncer, entre ellos los cánceres en la mujer y linfomas, leucemias, que incluía trasplante de médula ósea, con un modelo especializado de protección financiera que te permitía generar, digamos, un control de costos y calidad de gastos a través de modelos técnicos que generaban estos espacios basados en evidencia, en análisis de los datos, ir incorporando en los sistemas nacionales que acá se le llama PNUME, de los programas que cobertura el Estado. Entonces, en una especie de dinámica balanceada que generalmente lo importante era que el paciente no le falte lo medular de la atención y lo que le permite conseguir su máxima oportunidad de curación o de control de enfermedad. Los modelos han ido cambiando, yo creo, a nivel global, no solamente en Perú. Sin embargo, el país, en algunas realidades como las nuestras, estos cambios han sido mucho más profundos, más intensos. Cambios en donde el modelo gira ya no a la protección al paciente, la protección de la salud o la vida del paciente, sino muchos de estos cambios giran en la cobertura, o sea, proteger la catástrofe económica de los que van a proveer el cuidado de la salud o van a proveer el financiamiento, digamos. Entonces, al poner ese tipo de barreras, hay un desfase en el sistema y se quedan en muchos de estos momentos desatendidos, se aumentan el número de, digamos, las colas, las citas, recitas, un poco todo este sistema de aprobaciones que va generando pérdida de la continuidad de la atención, y también este tema de evaluación de tecnología sanitaria que se hace a todos los medicamentos sin que sean solamente los nuevos, es un poco barrera para que el paciente acceda en forma oportuna a los sistemas. Creo que eso es lo que se tiene que equilibrar, y eso se hace centrando de nuevo la atención, centrando las acciones al paciente, a sus necesidades, y las rutas presupuestales que vayan directamente al insumo, ¿no? al tratamiento, al equipamiento. Entonces, si tú rediseñas esos sistemas y generas digamos, de nuevo esa fluidez para decir que si yo necesito este paciente, el sistema va a apoyar de esa manera, entonces no importa de repente estar con el último tratamiento, lo que importa es mantener esa continuidad e ir avanzando. Ahora el desfase que tenemos son por ejemplo, en medicamentos oncológicos, estamos muy desfasados con la innovación. No sé que en la parte quirúrgica
probablemente se note menos, o en la radioterapia, pero cuando va pasando el tiempo, si esos modelos siguen de esa manera, vamos a encontrar cambios hacia una atención oncológica limitada. Esos fenómenos están sucediendo como también a nivel global, pero en algunos países de la región latinoamericana se notan muy intensos los cambios hacia la protección del paciente, sobre todo oncológico o de enfermedades también huérfanas y raras, ¿no? Es cierto, cuando uno va a los simposios, foros de los amigos en diferentes países de Latinoamérica, escucha lo mismo. Dicen, acá tengo problemas para conseguir tal fármaco, a pesar de que el paciente lo necesita y eventualmente tiene que tener ese tipo de tratamiento. No hay forma, pero sin embargo a veces tenemos la limitante de que las regulaciones en estos países hacen de que el paciente eventualmente no tenga el plan A de tratamiento, sino buscar un plan B, lo cual no es correcto. José Antonio, ¿qué pasa en Alemania, en Comunidad Europea, en el otro lado del continente respecto a este tipo de tratamiento? Sabemos que la cirugía relativamente no cuesta mucho, controla la enfermedad y a veces lo cura, pero sin embargo estamos hablando en otro foco, cuando hay enfermedad locorregional o eventualmente cáncer avanzado. ¿Cuál es No, el enfoque definitivamente, terapéutico? definitivamente acá estoy es un país privilegiado, ¿no? El sistema de salud funciona. Todas las personas, Alemania tiene casi un 96% de pacientes asegurados, ¿no? Acceso a la salud. Y ese 4% alrededor que en teoría no están asegurados, el Estado asume. Y es un número bajo, o sea, en comparación con cifras en Latinoamérica, esto es impresionante. Eso quiere decir de que todos estos pacientes, todas estas personas tienen el acceso a la salud, a los diferentes niveles. Entonces, digamos que lo más difícil para alguien es que entra, que le dan el diagnóstico, es entrar al sistema. Desgraciadamente, por lo que mencioné hace un poco, es la escasez de personal médico y las citas son un poco largas, pero una vez que se consiguen, y sobre todo los pacientes con cáncer, siempre se les da la prioridad para que no ocurra que la enfermedad pueda avanzar mientras esperan por algún examen o esperan por algo, y todo está cubierto por el Estado, ¿no? Estos seguros la mayoría son un modelo mixto, ¿no? Parte del Estado y parte capital privado, y tenemos acceso a casi todo, lo cual también ha generado un problema. Si bien en la parte oncológica, la oncología médica, en cuanto a las nuevas terapias inmunológicas, tenemos el acceso, lo que genera es que los costos se van elevando muy rápido. Y sabemos también que en diferentes tipos de mama, tipos de cáncer, perdón, y pongamos de ejemplo el cáncer de mama, constantemente estamos encontrando tratamientos nuevos, nuevas terapias, y como sabemos, las terapias nuevas son caras. Entonces todo eso lo va cubriendo, y eventualmente ahorita se nos viene un fenómeno que el Estado se ha dado cuenta de que en algún momento no va a poder cubrir ni va a poder ir al ritmo que está yendo la investigación. O sea, no es viable. Y más aún tras una pandemia en donde se ha visto que la economía mundial está en problemas, o se ha puesto en problemas, este ritmo no se puede seguir. Y en Alemania y en la Comunidad Europea en los próximos años se viene o en Alemania por lo menos de todas maneras, en los siguientes 2 años se viene una reforma del sistema de salud, en cómo catalogan las enfermedades, en cómo se va a redistribuir los costos y en qué es lo que se va a usar. Hasta hoy nosotros tenemos, podría decir, luz verde para escoger qué tratamiento vamos a darles a nuestros pacientes. Como le digo, nos sentamos en la conferencia de expertos de tumores y decidimos cuál es el camino de este paciente al que está con el diagnóstico de cáncer, el estadio, y de acuerdo a eso se decide, y nos sentamos con los oncólogos y los oncólogos decían, muy bien, lo mejor que hay ahorita para ese paciente es tal terapéutica y esa es la que vamos a seguir. Yo creo que eso va a cambiar en los próximos 2 años, o sea, en un futuro corto,
porque no va a ser viable, no es viable a largo plazo cambiar estos ritmos y darle, realmente las terapias son caras, no son accesibles. Entonces tú no puedes darle igual a toda la población, al final no, ese modelo romántico no existe, no se va a poder dar, ¿no? Y en cuanto a la Comunidad Europea, lo que se quiere llegar es a un aseguramiento universal a todos los miembros de la Comunidad Europea. Eso va a demorar bastante, eso sí, no tiene todavía solución. Lo que sí ya hay es que cualquier miembro de la Comunidad Europea se puede atender con su carnet de aseguración seguro en cualquier país de Europa, de la Comunidad Europea, sin ningún costo adicional. Eso ya se ha logrado, pero eso también genera una sobrecarga a los países que están más desarrollados dentro de la comunidad, porque muchas personas acá hoy por hoy viajar es relativamente en Europa, es agarras tu carro o un avión, estamos interconectados, globalizados, entonces si tú estás en un país dentro de Europa que le puedes llamar de recursos más bajos, estas personas acceden y van a los países que tienen mayor cobertura. Entonces genera también un gasto mayor hacia esos países, en este caso el ejemplo es Alemania, ¿no? Y está generando, como le digo, estos problemas. Y en Alemania se viene un gran cambio en estos 2 años. ¿Qué tan bueno o malo va a ser? Eso solo podemos esperar, ¿no? Creo que sí, lo que comentas, quizás nos hemos adelantado a Alemania porque en Perú tenemos la ley de cáncer, pero ojo que tiene que ir de la mano con recursos económicos, porque una ley eventualmente que sea por escrito y que no traduzca cobertura financiera es muerta, letra muerta. Bueno, hemos cumplido con nuestro horario y quisiera, antes de agradecer a cada uno de ustedes los presentes, unas palabras complementarias de parte de la autora Vidaurri y de José Antonio Vega de cierre de esta reunión muy interesante, porque la verdad que ha salido muy productiva y muy simpática, muy dinámica. Adelante, doctora Tatiana. Bueno, creo que con lo que comentó el doctor Vega es justo lo que les decía, que es el cambio del modelo. No solamente es en Perú, es a nivel global. Y creo que como oncólogos, como personas que estamos dedicadas a la salud, nosotros tenemos que hacer el balance. El balance porque nuestros pacientes nos necesitan. No es lo mismo cobertura que acceso. O sea, en el Perú, nosotros, creo que en toda Latinoamérica, la cobertura está garantizada por ley, o sea, todos tienen el derecho a que les den el 100% de los tratamientos y de la salud y todo lo que se necesita en la salud. El acceso tiene la metodología, o sea, para que accedas a esos tratamientos existe una serie de metodologías. Esas metodologías deben proteger al paciente y generar un equilibrio entre el problema económico que existe y la necesidad del paciente de salvar la vida o controlar su enfermedad. Yo sí estoy convencida que existen fórmulas, existen mecanismos y no se puede polarizar a un solo lado el modelo. El modelo debe ser equilibrado y generar realmente un sistema sostenible y que ayude a las personas, sobre todo en países como los nuestros, que la mayoría de nuestra población es pobre, no paga impuestos como en países desarrollados, que esos modelos se basan en el pago de impuestos. Entonces, no es lo mismo implementar este tipo de intervenciones en un país en desarrollo con realidades distintas que en un país desarrollado. José Antonio, palabras complementarias de cierre. No, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos discutido hoy día y más aún con las últimas palabras de la doctora Vidaurre, ¿no? Es muy fácil escribir, hacer leyes y decir que todos vamos a estar cubiertos y darle acceso y medicamentos a todo el mundo si no tenemos un plan de cómo vamos a tener los recursos para realizar este tema. Y como les digo, en Alemania, un país con recursos, con una población que paga impuestos, ordenada y digamos que sin excesos hacia el Estado, algo así que todo está abierto ya no es viable, ya no va a ser viable.
se tiene que hacer ordenado, se tiene que ver que los requerimientos de las poblaciones, de la población se ajuste a las necesidades y bajo las realidades también, o sea, y ir de la mano todos, no solo los médicos, no solo el Estado, sino también la industria farmacéutica, ¿no? Y en temas también de investigación y en cuanto a temas de costos y ofrecerle el mejor cuidado posible al paciente. Es definitivamente a lo que tenemos que acceder y somos nosotros los médicos que tenemos que tener esto en cautela. Que no simplemente saquemos medicamentos de un costo elevado que al final, como se ha visto en varios momentos, etapas de los últimos años, con costos altísimos que te garantizan una sobrevida de meses en comparación a la terapia estándar, ¿no? O sea, y eso no es tampoco lo más adecuado para las poblaciones, ¿no? No hay que olvidar que nuestro trabajo no solamente, o sea, definitivamente es curar al paciente, es tratar de curarlo, tratar de curar el problema que tienen, pero también es acompañarlo y aliviarle los problemas dentro de lo que es esta enfermedad, que es el cáncer, que trae muchos problemas socioeconómicos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y apoyar a nuestro paciente y darle los mejores recursos. Y para eso necesitamos un Estado fuerte, para eso necesitamos unas leyes realistas, no leyes que sean románticas y que no se puedan aplicar. Muy bien, yo creo que ha sido una noche muy productiva. La Sociedad Peruana de Cancerología ha tenido el honor de tener hoy día un coloquio en el cual 2 representantes tanto de América como de Europa han participado en este certamen y 2 expertos que nos han dado bastantes ideas, luces respecto a cómo es que nosotros debemos concientizar a la comunidad respecto al cáncer y también cómo es que deberíamos movilizar a la sociedad efectivamente haciendo la prevención y control de cáncer respectivamente. En todo caso, les agradezco a todos ustedes los participantes, a la doctora Tatiana Viurarbe por su excelente presentación y comentarios, igualmente a José Antonio Vega, y que nuevamente esperemos tener un coloquio similar en un tiempo prontamente, siempre vinculado al tema de cancerología, en la cual nosotros tenemos que proteger efectivamente a nuestra comunidad. Somos una entidad de la Sociedad Peruana de Cancerología de carácter científica, también nos estamos preocupando en todo lo que es prevención, diagnóstico temprano y manejo integral del cáncer. Muchas gracias a todos ustedes los que nos han escuchado tanto por vía Zoom como por vía Facebook y les deseamos muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Tatiana y José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente. Hasta la próxima.